La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con un minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodomco. Saludamos a Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, nuestra anfitriona, y a nuestros amigos de Huánuco que nos siguen por Radio Huánuco. Muchísimas gracias, bienvenidos Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días amigos en todo el Perú. Estamos aquí en Lima, esperando noticias desde Sao Paulo, pero como yo le decía a Abel, que es así más o menos, no tan mayorcito como yo, pero más o menos, si él se acordaba del cometa Halley. Ajá. Los de mi edad nos acordamos porque pasa muy cerca a la Tierra cada 70 años. Y pues un acontecimiento. Claro, es un gran acontecimiento, ¿no es cierto? A veces pasa bien cerca y a veces no se le ve muy bien. Bueno, la última vez que pasó en los 80s no vimos nada, o vimos muy poco desde Lima, después de habernos preparado realmente durante meses para ver el cometa Halley. Bueno, la declaración de hoy de Barata en Brasil es como el cometa Halley. Hace meses que estamos preparándonos para esta declaración, pero hoy día no vamos a ver nada. Así que todos cálmense, porque primero, la declaración dura 2 días, hoy y mañana. Hoy se le va a preguntar por los Humala, mañana sobre Keiko Fujimori. Punto. Por ahí saldrá alguna cosita de PPK, de Alan García. Lo dudamos. Yo lo dudo. Porque esto ha sido organizado para que se haga de esta manera. Tan escandaloso es el asunto que el fiscal Hamilton Castro ha dicho que él también va a ir. Que está organizando. ¿Ah, sí? Sí. Otro viaje. Otro viaje diferente. ¿Por qué? A ver, les explico por enésima vez. Ya deben haber escuchado la explicación, pero las vuelvo a hacer porque vale la pena. Son varios fiscales los que están investigando varios delitos sobre varias personas. No hay una organización bien planteada en el caso de Lavallato en el Perú. Eso hay que decirlo de frente. Entonces, por ejemplo, hay muchos vacíos, muchas cosas que no se han empezado ni a investigar y otras cosas que se están investigando hace 5 años. Por ejemplo, los Humala, por lo menos Nadia Heredia, ya tiene 5 años de investigación. Fácil, o 4 años de investigación. Y hasta ahora no la acusan de nada, ¿no es cierto? La investigación comienza en el caso de ella, me parece, en el año 2013. Este es el año 2018, va a cumplir 5 años investigada y no hay pues mucho, ¿no? No sabemos muy bien en qué va a acabar. Sin embargo, no se le acusa, o sea, no se le busca acusar en la investigación del fiscal Juárez Atoche por cohecho o por coima, por colusión, ¿no es cierto?, por peculado, que son los delitos de la plata, donde el funcionario roba al Estado, sino por lavado de activos, que es un delito dificilísimo de probar y que implica una cadena de testaferros, ¿no es cierto?, y la devolución al mafioso de lo indebidamente obtenido, ¿no es cierto?, para ocultar. Ya, de eso no hay nada. Bueno, de eso es lo que se va a hablar hoy día con Barata. De lavado de activos. En el caso de Ollanta-Humala, Nadia Heredia, y mañana en el caso de Keiko Fujimori. Yo no creo que Barata cuente más de lo que ya contó, salvo dar detalles, es decir, en qué dirección le dio la plata, si eran en billetes de 5, en billetes de 10, en billetes de 100, de qué color era el maletín, o sea, cuántas veces, a qué hora, a qué días, y qué corroboración tienen estos hechos. Ambas partes investigadas, tanto Keiko Fujimori y sus y los que la rodean, como Ollanta-Humala y su esposa, niegan haber recibido dinero en efectivo de Odebrecht. En el caso de los Humala, el dinero en realidad venía por encargo del Partido de los Trabajadores. Odebrecht era un intermediario. La orden, de acuerdo a lo señalado por Barata, en declaraciones ya otorgadas, y que ayer ha estado pasando los videos justamente de reporteros, era que ese era un encargo de Lula, al cual él se había opuesto personalmente, porque conocía el Perú, vivía en el Perú, y le parecía una pésima idea ayudar pues a
a un tipo que en ese momento era pues la imagen del chavismo en el Perú. Entonces, el asunto Humala está más o menos ya declarado, ¿no? Yo no sé qué novedad puede aportar. Como reitero, contrastar su declaración con la de Garreta para ver qué inconsistencias tiene. Hay ahí una batería de preguntas que está llevando la Fiscalía, que son públicas además. Y luego hay una batería de preguntas para Keiko Fujimori. En materia de las donaciones de campaña, los montos, ahí sí va a haber más información porque Marcelo Odebrecht ha dado información, pero llena pues de huecos, de vacíos, que Barata tiene que llenar, porque cada vez que se le pedía precisiones decía pregúntele a Barata. ¿Cuánto? Pregúntele a Barata. ¿Cuándo? Pregúntele a Barata. ¿De qué forma? Pregúntele a Barata. Entonces sí, en el caso de Keiko Fujimori aportará novedades. Pero a lo que voy, ¿eso es lavado de activos? El señor José Domingo Pérez, que ve el caso de Keiko Fujimori, y el señor Juárez Atocha, que ve el caso de los Humala, pues van a tener mucho, ¿no es cierto?, que pensar para poder acusar, porque no sé cómo van a armar un caso con una donación de campaña. No hay delito. No, mira, te explico. En el lavado de activos, ¿qué sucede? Un mafioso, un delincuente que obtiene activos de manera ilegal, sea narcotraficante, tratante de mujeres, minero ilegal, cualquier delito, ustedes se imaginen cualquier delito, un sicario, etcétera, obtiene una ganancia ilícita, pero la tiene que esconder, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder disfrutar de ella después. ¿Y qué mejor forma de esconderla que colocarla dentro del sistema, ¿no es cierto?, como plata limpia. Entonces, para ello se vale de una serie de testaferros, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, ponen, no sé, construyen un edificio. Y los testaferros saben que el edificio es del mafioso. ¿Ok? Pero eso no lo sabe la opinión pública. O ponen una farmacia, un negocio de pollos, en fin, lo que fuera. Lo que fuera. Negocios, ¿no?, que aparentemente son lícitos, pero que revierten posteriormente al mafioso o a quien él designe, a su suegra, el caso de Toledo, por ejemplo, ¿ok? Para que finalmente, luego de un tiempo, lleguen y regresen a su poder y se complete un círculo completo. Eso es lavado de activos. El tipo penal en el Perú está descrito como el ocultamiento, efectivamente, de bienes de otro. Ocultamiento. Si yo oculto para otro. ¿Qué ha ocultado Keiko Fujimori? No ha ocultado nada, le han dado plata para su campaña y se la ha gastado. Y de repente se la gastó en una camioneta para ella. Pues, también puede ser, pero eso no es lavado de activos. ¿Por qué? Porque aun cuando el que te entregue la plata sea un mafioso, en otras materias, no hay una devolución de lo que has recibido. Se queda en ti y tú te lo gastas. Porque cuando el lavado de activos no funciona, ¿no es cierto?, cuando el testaferro se roba la plata del mafioso, viene un sicario y le pone un tiro a la cabeza, como hemos visto en algunas calles de Lima, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucede aquí es bien claro. El testa trabaja para, le dan su comisión, cobra su alita, lo que ustedes quieran. Ya, ese es el lavador. El caso de Maiman, por ejemplo. Maiman era el lavador de Toledo. Maiman, ¿no es cierto?, aparecía de la nada dándole plata a Toledo. La plata es de Maiman. Muy bien. Pero a Maiman, ¿quién le había dado la plata? Se le había dado la coima. Entonces, para el caso de Toledo, el mafioso es Toledo. Odebrecht es el coimeador. Entonces ahí hay cohecho. Pero en el caso de Toledo con Maiman, el mafioso es Toledo y Maiman es su lavador. Maiman le lava la plata y entra al sistema a través de la testaferra que él designa, que es su suegra. ¿Ok? ¿Se dan cuenta de la figura? Ya. En donaciones de campaña, díganme ustedes, ¿dónde está esta figura? Los delitos no se inventan, están en el Código Penal. Entonces, están yendo a preguntar por cosas a Brasil que a mí me parecen muy interesantes desde el punto de vista político. Porque es muy interesante saber cómo se financian los partidos políticos en el Perú de esta manera absolutamente irregular. Porque es ilícito, eso sí, la ley no lo permite, pero no es delito. Es una falta administrativa. Pero no es delito. Entonces, es una falta administrativa se condena con una multa o con una sanción administrativa, con la pérdida del financiamiento público, por ejemplo. Eso es lo que dice la ley de partidos políticos, pero no con un delito. Y en esta discusión estamos hace 2 años, ¿eh?
Y yo Así es. cada vez que le explico, me llueven palos, pero cada día creo que gano más adeptos en mi tesis. Porque hasta ya abogados penalistas dicen lo mismo que yo y mucha gente que conozco, sí, pues efectivamente, no hay pues delito. Y no hay delito ni habrá mientras los congresistas no quieren que haya delito. Exactamente, el día que se modifique el Código Penal, por supuesto que habrá delito. ¿Por qué no lo modifican hasta ahora? Miren las elecciones ahorita municipales, ¿qué han hecho? Al revés, han flexibilizado más todavía. Ya no hay que rendir cuentas. ¿Ya no? Ya no hay que rendir cuentas antes, ahora hay que rendir cuentas después. No, es desastre. ¿Ya? Entonces, ahí no vamos a conocer más que detalles sabrosos, digamos, ¿no? De la forma en la que los partidos financian sus campañas. Delito poco. Yo no creo que Keiko Fujimori deba ir a la cárcel. Lo que sí creo es un principio de homogeneidad. ¿Te das cuenta? O todos están presos o ninguno está preso. O sea, si Keiko Fujimori no está presa por hacer exactamente lo mismo que Ollantumala no debe estar preso. Así es. Y su mujer menos todavía, ¿no? O sea, ¿no? Por hacer exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también hay un habeas corpus que se está tramitando a favor de los Humala en el Tribunal Constitucional y llegarán, espero, a una conclusión parecida. O sea, nadie puede estar 7 meses preso sin acusación fiscal, sin una inminente acusación fiscal de un delito que nadie sabe cómo se va a tramitar, porque no están constituidos los tipos completos. O sea, los elementos del tipo no están, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo puedo recibir plata y gastármela, ¿ya? Puedo recibir plata de un narco y gastármela. Y gastármela mal. Y no devolverle al narco nada. Bueno, él me va a mandar matar, pues, ¿no es cierto? Pero no es lavado de activos, será asesinato, homicidio, sicariato, pero no es lavado de activos, pues es otra cosa. Muy bien. ¿Qué es lo que nos interesa saber? Lo que nos interesa saber dónde están las coimas. Ejemplo, el caso Toledo. El caso Toledo es un caso redondo, que Barata lo cuenta porque le cae pésimo Toledo. Evidentemente tiene sus preferencias, ha vivido muchos años en el Perú. ¿Y de quién va a hablar peor? Del que le cae peor, pues. Le cae peor Humala, le cae peor Toledo. De esos va a hablar, de entrada. De Kuczynski ha hablado de refilón. De refilón y se ha armado todo este escándalo, ¿no es cierto? De García, ni una palabra, pues, su amigo, se han frecuentado, han tenido 16 encuentros en Palacio de Gobierno, algunos con él, algunos sin él, algunos con Nava, otros con el presidente, ¿no es cierto? De él no ha dicho una palabra y solo ha entregado, porque si no hubiera sido demasiado escandaloso, a un grupo de funcionarios menores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y eso es todo lo que tenemos. 2 casos regionales que se han investigado independientemente, que se le han callado. Bueno, el de Cusco sí fue por declaración de Barata y el de la región Callao. Eso es lo que tenemos hasta ahora en el caso Lavallato. Y un sector construcción civil paralizado. Paralizado. Y lleno de inconsistencias también. O sea, meten presos a 5 personas vinculadas al sector construcción. Liberan a 3, porque se prueba que su prisión no tiene ningún sentido, la prisión preventiva. Y a 2 se las niegan. O sea, 3 sí y 2 no. De nuevo, o van todos presos o no va ninguno preso. ¿No? Luego tienen que sacar un decreto supremo de urgencia para prorrogar un decreto supremo de urgencia que es pésimo, que ha paralizado toda la construcción en el Perú. El año pasado hemos crecido a 2.5, que es pésimo también, en parte por ese problema, por un decreto supremo mal dado. Tienen que pasar una ley y el Congreso no aprueba la ley en la comisión permanente. No la quiere aprobar. La han mandado a comisiones. Para que a, qué sé yo, fines de marzo pues se resuelva el problema de la construcción civil en el Perú. Es increíble. Bueno, pongamos un paréntesis porque después vamos a hablar con Gustavo Gorriti y vamos a lo que quisiera contarles hoy, que a mí me tiene asombrada y a muchos en el Perú también. La señora Flor Luna Victoria, que es la jefa de la SUNEDO, la superintendente de la SUNEDO, está metida en un lío grande, ¿no es cierto? El día domingo en la tarde, el periodista Gustavo Faverón publicó en su página de Facebook claramente un artículo firmado por la doctora Flor Marlene Loera Victoria Mori y la doctora Aralucy Cruz León, de manera conjunta, como se hace en el mundo académico, hay primer autor y segundo autor, normalmente, un artículo firmado por ambas, que era evidentemente plagiado.
Y no solamente plagiaban un párrafo. Útero PB ayer sacó más o menos 10 plagios en el mismo artículo. O sea, por lo menos 10 o 12 partes plagiadas abiertamente de varios autores, por lo menos 3, que ni siquiera están en la bibliografía del artículo. ¿Ok? Muy bien. Respuesta de la SUNEDU, no de la señora Flor Marlene Luna Victoria Mori, no. La respuesta de la superintendencia es la siguiente en un tuit. Comunicado número 01-2018. No sé por qué el número / dice, en fin. No sé cómo vendrá el comunicado número 2, pero este es el 1. Frente a informaciones difundidas sobre el supuesto plagio de un artículo científico, se comunica lo siguiente. 1. La doctora Flor Marlene Victoria Mori, superintendente de la SUNED, no es autora del citado artículo. Ah, no es autora, ya. Listo, salvada. 2. La autora es la doctora Aralucy Cruz León, quien tuvo como asesora de la tesis correspondiente a la doctora Luna Victoria. 3. La doctora Cruz León colocó, ella solita, ¿no?, el nombre de la doctora Flor Marlene Luna Victoria por ser su asesora de tesis. Discúlpenme. Nadie pone el nombre de su asesora de tesis en un artículo científico como tributo a tu asesora de tesis. Cuando tú publicas un artículo con 2 nombres, es con 2 autores. ¿Ya? Dice, por lo tanto, no son exactas las versiones malintencionadas que circulan en redes sociales. Vamos a ver quién es malintencionado. Primero, no resiste ningún análisis que la doctora Aralucy Cruz León sea tan loca de poner el nombre de su asesora de tesis en un artículo científico porque se le ocurrió. Pero supongamos que sí, que tiene razón, que la señorita pues está mal de la cabeza, que coloca nombres de autores que no son. Tengo en mis manos el Directorio Nacional de Investigación e Innovación, DINA. Este es un directorio en el cual, ¿no es cierto?, se registra cada investigador peruano, ¿no es cierto?, con sus datos personales y coloca todo su currículum y toda su producción científica. En esta ficha de registro en DINA tengo frente a mis ojos la ficha de la doctora Luna Victoria Mori Flor Marlene, que específicamente coloca el cuidado de enfermería, perdón, ¿dónde está? Este es otro, porque son varios. ¿Dónde está? Cultura y cuidado en la gestación, una aproximación a la atención intercultural prenatal, lo coloca como parte de su producción científica. Artículo en revista científica, 2014. Ella lo pone. Ella lo registra. Ella lo registra. Está registrado acá. Como en la revista Salud en Tabasco. Está registrado acá. Cultura y cuidado en la gestación. Una aproximación a la atención intercultural prenatal. Esto está claramente en la revista Salud en Tabasco. Es el mismo título. El mismo título de la tesis de Aralucy Cruz León. ¿Cómo es esto entonces? Ella dice que no está y sí está. Es más, en experiencia como asesora de tesis en la Universidad de Trujillo, no aparece la señora Aralucy Cruz León. De repente es una tesis de magíster y no de doctorado. Puede ser. Muy bien. Hasta ahí, primera mentira. Resulta que la propia doctora coloca en su currículum, en su ficha de registro en DINA, en Concitec, este artículo como su propia producción científica. ¿Se olvidó que lo había escrito en DINA? El artículo plagiado. Con la alumna. Muy bien. Pero, en mi experiencia, en la experiencia de muchos periodistas, creo que hemos cubierto estos casos, cuando se plagia una vez, señores, se plagia varias veces. ¿Ok? Eso lo he visto, lo hemos visto muchas veces. Entonces, lo que se hace es pasar por herramientas informáticas que ahora existen, la producción científica de la persona que dice que no ha plagiado. Ayer el diario El Comercio ha pasado 2 artículos de la señora Flor Marlene Luna Victoria Mori por su herramienta antiplagio. El Comercio tiene una propia herramienta antiplagio que se llama PlagScan. Nosotros en la Universidad Católica utilizamos Tunterin, como lo usan casi todas las universidades peruanas, justamente para detectar plagios en el alumnado, y en los trabajos que presentan los alumnos. Porque el plagio es algo académico, es algo que hay que combatir desde el pregrado. Bueno, y resulta que de acuerdo a la investigación de la Universidad Católica, hay 2 más. Satisfacción laboral y calidad de vida profesional en las enfermeras del Hospital Regional Docente de Trujillo también tiene plagio.
es increíble. Y el cuidado de enfermería, resonancias y disonancias en el proceso de cuidar durante el puerperio, también tiene plagio. Una plagiadora. Ambos artículos, por si acaso, son también coescritos. Y esto está también inscrito en DINA. O sea, no puede negar que los haya escrito o que pertenecen a sus alumnas porque ella los registra como su propia producción científica. Entonces, si ella lo registra como su propia producción científica, no es que han tomado su nombre, ella los ha registrado. Van 3. Yo espero que jóvenes entusiastas que nos están escuchando en este momento y que tienen las capacidades para hacerlo, pasen todos estos artículos que están acá registrados por las herramientas correspondientes. ¿Por qué? Y les explico. Y esto no es broma, por si acaso, para todos los alumnos que quieren plagiar. El artículo 219 del Código Penal establece que efectivamente el plagio, ese sí, es un delito. ¿Y qué dice? No es poca cosa. Será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 4, ni mayor de 8 años, o sea, de 4 a 8. Esto tiene pena efectiva. El que con respecto a una obra la difunda como propia, en todo o en parte, copiándola o reproduciéndola textualmente, o tratando de disimular la copia mediante ciertas alteraciones, atribuyéndose o atribuyendo a otro la autoría o titularidad ajena. Código Penal. Por si acaso es delito. Entonces, no es posible que la persona que tiene que supervisar la calidad de la Universidad Peruana, los estándares mínimos que tiene que cumplir la Universidad Peruana para que no sea una estafa, tenga sobre su cabeza una sospecha de plagio. La sospecha de la comisión de un delito, ¿no es cierto? Y la sospecha de que no ha hecho un trabajo académico, sino que lo ha plagiado. ¡No puede ser! ¿Qué ha dicho el ministro de Educación? El ministro de Educación, varios artículos han puesto, le ha bajado el dedo. No, no le ha bajado ningún dedo. La señora sigue siendo superintendencia. Ha dicho que van a investigar. ¿Qué va a investigar? ¿Pero qué va a investigar? Si acá están las pruebas, las acabo de leer. Y pueden venir más, porque ya, de repente no es un plagio, no son 2 plagios, no son 3 plagios, son 20 plagios. Al primero tienes que reaccionar. No necesitas volumen, necesitas que el acto se constituya y eso es un acto de plagio. Porque que explique la señora entonces por qué ella en DINA, que es el registro de investigación científica, coloca ese artículo como su producción científica. ¿Le ha robado a su alumna el artículo? El comunicado número 1 2018 de SUNEDU es una mentira. ¿Y por qué el plagio está mal? Ustedes dirán, bueno, de repente son unos parrafitos, ¿no? Miren, el plagio es un robo y es una mentira. Es un robo porque tú robas la propiedad intelectual de otro, el trabajo de otro. Y es una mentira porque te la atribuyes a ti misma para ganar prestigio. Es gravísimo. O sea, es, como digo, es un delito en que cometes 2 pecados a la vez, en un solo acto. El plagio es grave y por eso debe ser combatido. ¿Cómo puede ser posible que la jefa de la SUNEDU, la superintendenta, la que tiene que supervisar que estas cosas no pasen en la Universidad Peruana, ¿ya?, sea para ella una práctica común? Porque no es una vez, son 3 veces en lo que va de la investigación en las últimas 24 horas. Ella tendría que renunciar en este momento, dejar el cargo. Y si no quiere renunciar, el ministro... Perdón, si saca este comunicado mentiroso... No quiere renunciar. No quiere renunciar. Se saca un comunicado en el que miente. El ministro lo tiene que destituir en el día. Pero en el día. Y eso le pasa por nombrar a una persona con vinculación política al gobierno y sin las calificaciones necesarias, como era evidente. Y no convocar a un concurso público de méritos que podría haber convocado y en ese concurso escoger una persona idónea para el cargo. Porque acá también el ministro tiene responsabilidad. Él escogió a dedo. Según trascendió, se entrevistó con varias personas y a esta la designó a dedo. Bueno, pues cuando designas a dedo, te pasa esto. Sobre todo para un cargo tan delicado. Y sobre todo porque han sido 13 años de mucho trabajo para construir una institución. ¿No es cierto?
Entonces, no me parece en realidad que deba pasar más antes de que se destituya a esta persona que no cumple con los requisitos establecidos para una función tan seria. 2 semanas han pasado. La señora Isela Orjeda, que fue jefa del Concitec, la presidenta del Concitec, ha dicho también que, ojo, cuando se investiga a un funcionario que está en una situación tan complicada como esta, normalmente se le separa el cargo, ¿no? Durante la investigación, por lo menos. Claro. No ha sucedido. No ha sucedido. Bueno, no los canso más. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con Gustavo Gorriti. Exacto. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos ya en comunicación, Rosa María, con el señor Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Bueno, muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosa María. Bueno, yo decía temprano que la expectativa que crea hoy la declaración de Barata es un poco como la del cometa Halley, ¿no? Sabemos que está ahí, pero no lo vamos a poder ver bien hoy. Probablemente tampoco mañana. La verdad es que, ¿no crees que hay un poco de sobreexpectativa de lo que pueda decir entre hoy y mañana y de lo que se pueda filtrar entre hoy y mañana si solamente le van a preguntar por Ollanta Humala y por Keiko Fujimori? En la declaración de hoy día, no creo que vaya a haber hechos nuevos muy dramáticos. Puedo equivocarme, sin embargo. Claro. Pero nosotros en IDL Reporteros ayer hemos publicado las declaraciones que dio él ante los procuradores brasileños en diciembre del 2016. Y las hemos publicado junto con los videos de esas declaraciones, y posiblemente están entre las confesiones más detalladas que hizo Barata. Ahí no existe ninguna ganas de proteger a nadie, porque como él mismo lo declara, su relación con Ollanta Humala fue negativa desde antes de empezar y hasta después de terminar. De tal manera de que ahí cuenta mucho y cuenta muy en detalle. Lo que va a poder suceder hoy día es de que precise alguna de esas cosas y de repente que en el ínterin se haya recordado de algo nuevo. Lo de mañana, en cambio, creo que va a ser diferente, pero antes de lo de mañana, creo que hay que añadir algo que sí es totalmente nuevo: las declaraciones que va a dar Marcos de Mugra Vanderlei. Exacto. Que estuvo en Camargo Correa y luego en Queiroz Galbao, y que tuvo una cercanía grande, especialmente con la familia Humala, a través de la relación personal con una amiga de Nadine Heredia. Exacto. Ahora, lo que sí sería una lástima es de que las declaraciones de Marcos de Moura se circunscriban exclusivamente a lo de Ollanta Humala. Eso sería, a mi entender, un error, puesto que él tiene muchísimo que contar, realmente mucho que contar. Es una de las fuentes importantes que hasta este momento no ha sido interrogada como es debido. Entonces, espero que eso cambie o que sea el inicio de futuros interrogatorios. Ahora, Marcos de Lo de Moura... mañana, en cambio, es potencialmente mucho más productivo, puesto de que hay una serie de preguntas con respuesta abierta sobre la base de lo que declaró anteriormente Marcelo Odebrecht, seguidos de la permanente frase final: Barata sabe, Barata puede decirlo. Así es. Entonces, ahora Barata, que sabe, podrá decirlo. Hay una pregunta abierta también en la que le preguntan a qué otros presidentes, ¿no es cierto?, o candidatos a la presidencia se ha donado en campaña. Esa podría ser también una pregunta que traiga novedades. Sin duda, sin duda. Lo que el interrogatorio está planteado sobre la base central
central de la investigación sobre la campaña de Keiko, pero eso no impide que si el desarrollo de las respuestas lleva a otras preguntas sobre otros candidatos o otras contribuciones, puede hablarse sobre eso. Y de repente, incluso, dependiendo del desarrollo del interrogatorio y dependiendo de las decisiones que durante ese interrogatorio tome el procurador brasileño Orlando Martello, puede también hacerse preguntas sobre si es que alguna de esas contribuciones, alguna de esas cosas derivó en actos de corrupción posteriormente. Ahora, Barata escogió, cuando declara el 2016, esas son las grabaciones que ustedes han estado transmitiendo ayer, Barata escogió de quién hablar mal. Tiene amigos y enemigos como cualquier ser humano. Y como tú dices, dio detalle. Pero de los que ahora, de los que no eligió mal, ¿tú crees que se vea compelido realmente a hablar esta vez? ¿Lo va a hacer? Sí. Si le hacen la pregunta, va a tener que responder. Solo si se las hacen. Para él, mucho está en juego. Muchísimo está en juego. Claro, para empezar, su libertad. Él está declarando bajo las leyes brasileñas y dentro de los términos del acuerdo de delación premiada que firmó él como parte de la delación corporativa de Odebrecht. Si miente o si omite en forma significativa omisiones que puedan ser detectadas, y la posibilidad de que puedan ser detectadas en este interrogatorio es muy alta, entonces su situación personal, penal, puede cambiar muy rápidamente y en forma catastrófica para él. Así es. Ahora bien, es una persona que está, digamos, golpeada. Es una persona que quería hacer una vida en el Perú, que se había acostumbrado a nuestro país. Y esa posibilidad está cerrada. No creo que pueda volver, aun cuando ya se hayan descongelado sus activos y pueda disponer de ellos. Su vida ha sufrido un terremoto devastador para él. Tú escribes sobre eso, ¿no es cierto? O sea, en el lado humano este hombre era pues celebrado, recibido por presidentes, ¿no es cierto? Y hoy es un colaborador de la justicia respecto a una serie de delitos que ha cometido. Entonces ha cambiado completamente su situación. Y además hay que añadir a eso, por supuesto, los problemas familiares que la situación ha ocasionado, los problemas sociales, incluso con ex subordinados suyos dentro de Odebrecht, cuya vida también han sido similar o aún mayormente remecidas. Claro. De tal manera de que, y las posibilidades de tener un empleo que sí en el futuro, una vez de que haya terminado con toda la parte de castigo, con toda la parte de penitencia, bien que muy rebajada por la colaboración, pero lo va a ver de todos modos. Una vez de que ha terminado eso, sus posibilidades de un empleo significativo quedan notoriamente reducidas. Él ya es uno de los que ha sido separado, ya no está más en Odebrecht como resultado del convenio que se hizo. Así es, él no regresa a Odebrecht y probablemente no regrese a ningún trabajo. Va a estar muy mala. De todos modos, entre eso y pasarse de 15 a 20 años en una cárcel brasileña, que es lo que le hubiera tocado si es que no hubiera hecho el acuerdo, pues hay una diferencia, ¿no? Así es. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, Gustavo, tú no tienes la respuesta, yo tampoco, es ¿por qué se ha privilegiado, ¿no es cierto?, los casos de lavado de activos, donde el tipo penal es bien dudoso porque se trata de donaciones de campaña, y no se hace, a través del señor Hamilton Castro, una indagación sobre los tipos penales de corrupción, donde están las coimas, los cohechos, los peculados? O sea, Hamilton Castro, nos enteramos la semana pasada, no tenía ni siquiera preguntas para mandar. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Yo ya he escrito algo sobre eso y ahora te lo puedo decir con un grado más de detalle. Todo eso obedece a alguna de las disfuncionalidades verdaderamente alarmantes que afligen a la acción de la Fiscalía. El hecho de que esté allá los fiscales que hacen investigación sobre el lavado de activos
es debido al hecho de que han tenido un ritmo de trabajo mucho más activo bajo la dirección de su coordinador, el fiscal superior Rafael Vela, Exacto. y especialmente en el caso del fiscal José Domingo Pérez. Pero en el caso de Hamilton Castro hay una enconada enemistad entre él, Rafael Vela y los fiscales de lavado de activos. Ya. Él decide hacer la investigación a su ritmo, a su cuenta, a su riesgo, con un nivel de secreto absolutamente excesivo y con un progreso que es más que mediocre dentro de todo esto. Así es, sí. Francamente, el hecho de que él haya logrado eso y no haya habido ninguna forma de llevar más intensidad, más disciplina, más cooperación, ilustra sobre la tremenda necesidad de que el fiscal de la Nación intervenga, ponga orden y, si es necesario, reorganice esos fondos. Así es. Ahora el fiscal de la Nación está salvado. El Consejo Nacional de la Magistratura archivó la denuncia de Jenny Vilcatoma contra él. Tiene las manos libres para actuar. Si el fiscal Hamilton Castro no puede asumir un año después la responsabilidad de perseguir hechos delictivos reales, coimas, para que la gente nos entienda, un año después, o sea, el expediente de Toledo de extradición recién se ha remitido a la Corte Suprema. Un año después, caso redondo, o sea, ya acabado prácticamente. Si no fuera por un fiscal valiente en Ancash, no nos enteraríamos de un caso de corrupción de una carretera. Y así otros. Entonces, no entendemos realmente qué cosa quiere el fiscal Hamilton Castro, que además todavía pretende que Barata sea colaborador eficaz, cuando él ha explicado que no va a ser colaborador eficaz, va a ser testigo. Yo creo que va a haber un interrogatorio posterior a Barata sobre la base de la colaboración eficaz, va a ser un interrogatorio, por supuesto, totalmente secreto, y donde él va a mantener las cartas contra el pecho. Pero si yo te digo, si él manejara secreto, que va, por ejemplo, totalmente en contra de la metodología que utilizaron los fiscales brasileños, Así es. los que, excepto lo que era indispensable, mantuvieron todas las investigaciones abiertas para que la opinión pública, la ciudadanía, estuviera permanentemente al tanto de lo que se estaba avanzando. Lo suyo es completamente diferente. No, y no Pero solamente, aún, Gustavo, es como una resultado técnica... secreto hubieran avances, está bien, pero no hay avances. No, ahora, te digo una cosa además. Cuando tú haces todo público, es también una estrategia. ¿Por qué? Porque quieres que varios mafiosos hablen a la vez. Entonces, si uno ve que el otro habla y se está quedando, se va a apurar en hablar. Esa es una técnica clásica. Así es. ¿No? Y así es. Bueno, exactamente es así, y eso es lo que ha hecho que algunos jefes de empresas mafiosas en Brasil, como Leo Piñeiro, por ejemplo, así es. hayan perdido un tren. Claro, Por se adelante. hasta el último momento, y ahora Leo Piñeiro está dispuesto, ya que perdió el tren, aunque sea a ir en micro. Claro, pero ya vio que los otros han ganado algo, entonces comienzan a hablar. Por eso es que lo tienes que hacer público. Porque dices, mira, a este que está hablando le estoy dando esta ventaja. No sé, el último que llegue pierde. Entonces vienen en bolondrón. ¿Ya? Pero acá en el Perú no se ha hecho eso. Sino el hecho de que la opinión pública, la ciudadanía esté enterada, también es una fuente constante de información. Así es. Que ayuda muchísimo. Así es, por ejemplo. Yo te digo. Si se les dice a las personas que están... que hay en la investigación por el lado anticorrupción, tiene que mejorar, porque este es un año decisivo. Y si no se llevan bien las investigaciones, se corre el riesgo de perderlas. Así es. Ahora, yo no creo que Barata acepte... algunos corruptos con capacidades, con grandes capacidades como para poder encubrir sus fechorías y a quienes no van a agarrar. Lo que pasa es que no se hacen las investigaciones con la debida calidad. Así es. Además, Barata ha negociado con los fiscales de lavado de activos ser testigo, ¿no es cierto? Esa negociación no ha terminado con Hamilton Castro, pero está claro que no va a ser colaborador eficaz, porque ser colaborador eficaz implica un juicio en el Perú, y él ha explicado ya 10 veces que no va a ser juzgado en el Perú. Entonces, Hamilton Castro parece que quisiera que se le caiga el caso, porque el testigo estrella no va a hablar, y no va a hablar porque
se le pretende juzgar en el Perú, lo ha explicado 100 veces. Y es el único que puede explicar exactamente temas de corrupción como el de Toledo, o como los del Metro de Lima, o como los de las interoceánicas posteriores, o el gasoducto sur. Si no los explica él, no hay quien los explique. A mí realmente esto, no sé, a ti también es bastante frustrante ver que el fiscal no entienda lo que es obvio, ¿no es cierto? Pero parece que no lo entiende. Ahora, ¿por qué no lo cambia el fiscal de la Nación? Tampoco se entiende. Bueno, esa es una decisión que va a tener que tomar muy pronto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Realmente, o le confiere mayor dinámica, ritmo, fuerza a esa parte de la investigación, o tiene que buscar esos los cambios necesarios. O si no, asume la responsabilidad de no haberlo hecho a tiempo. Recuerda que en este caso, incluso algunas de las cosas que se lograron aparentemente en los casos más fáciles, más claros, como el del Callao, por ejemplo, terminó con la liberación de Félix Moreno. Claro. De tal manera de que el avance que ha habido dentro de todo eso ha sido escasísimo. El único avance significativo que se logró fue gracias a la colaboración, en el caso Toledo, gracias a la colaboración eficaz de Joseph Mayman. Joseph Mayman tenía que hacerlo, no fue por la presión que le hicieron acá, sino por el hecho de que él, dentro de su recuperación y el intento de recuperación de sus empresas, necesitaba un cierto grado de alivio legal. Exacto. Como para poder venderlas y disponer de ellas, como parece que ha sido finalmente el caso. Bueno, Gustavo, muchas gracias por esto. Vamos viendo qué va saliendo. Siempre tú tienes las primicias, así que creo que va a haber mucha gente atenta a IDL Reporteros, que consigue normalmente las primicias luego de estos interrogatorios, y esperemos que haya información nueva, como tú dices, hoy no mucha, mañana más, y sobre todo el interrogatorio de Marcos de Moura, que creo que yo puedo aportar sobre otras empresas bastante información. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Hasta pronto. Bueno, y a todos, antes de irnos a la pausa, decirles que pueden entrar a la página web de IDL Reporteros, y ahí están las declaraciones muy exhaustivas de Barata, grabadas en video y subtituladas en español, para que ustedes puedan ver lo que dijo sobre los Humala hace ya más de un año, en el 2016, en la primera declaración que da, que abre, digamos, todas estas pistas sobre el proceso de donaciones de campaña. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos mucho más, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Señoras y señores, continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepago Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Santa Rosa en Lima, y nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco, y toda la gente que nos escucha a través de los canales de YouTube de Sodonco, de Radio Santa Rosa, y pueden compartir el programa para que más peruanos estén informados de lo que está pasando en nuestro país. Rosa María, nos siguen escribiendo. Hay temas de lo que has conversado ahorita con el Gorriti. Dice Luis Agustín Verástegui, nos dice: Hamilton Castro es un pésimo investigador. No creo que sea por incapacidad ni limitaciones intelectuales. Es sospechoso, por decirlo menos, la conducta de Mr. Light. Sí, Hamilton Light, como decíamos, es que de verdad no se entiende. O sea, el caso más importante, que es de corrupción de fútbol, lo tiene él. Y claro, yo lo he escuchado cuando mete presos a los señores de la construcción, y realmente es pésima su sustentación, no es por nada, ¿no? Pero bueno, ya, es lo que hay, como dicen, ¿qué vamos a hacer? Pero después, ¿no es cierto? Prisiones preventivas para todo el mundo, ¿ah? Para la banda los del MTC, para Moreno, que salió libre, porque la prisión preventiva que le habían puesto era pésima, se consiguió un buen abogado y salió libre, ¿no es cierto? Pues se habían puesto mal, pues, ¿no es cierto? Y el resto es silencio, no tiene nada. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué resultados puede mostrar un año después? Con toda la posibilidad de obtener toda la información de un testigo clave. Nada. O sea, yo de verdad quiero saber
¿Cuánto han robado en la interoceánica? Eso es lo que todo el pueblo quiere saber. No solamente cuánto le dieron de coima a Toledo, cuánto le dieron coima a otras personas, en cuánto se benefició la empresa. O sea, cuánta plata ganó. Y ahí está metido el caso de Westfield, First Capital y Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ¿queremos saber eso o no queremos saber eso? Sí queremos saber eso. Aún cuando el caso de Pedro Pablo Kuczynski puede haber prescrito ya. ¿No es cierto? Por negociación incompatible o por tráfico de influencia, pero prescribió. Ok, pero queremos saber esa información. 2. Queremos saber qué pasó en el gobierno de Alan García. Por favor, todo el Perú sabe que Alan García tiene un ritmo de vida que no es acorde a sus ingresos. Pero si lo sabe todo el Perú, estaba desesperado por meter a su abogado en este interrogatorio, hasta que ya se dio cuenta que no iban a hablar de él, ya. Desesperado por meter a su abogado en este interrogatorio. Pues, pregunten por mí de lo que quieran, ¿ah? Vamos a ver, pues, vamos a ver quién habla. Seguramente está muy tranquilo porque nadie va a hablar por él, porque tiene un fiscal que no pregunta. Entonces, si el fiscal Hamilton Castro no pregunta de Alan García, pues nunca vamos a entender nada. Porque digamos que es inentendible que el fiscal Hamilton Castro quiera que un viceministro y sus subordinados tengan cuentas en Andorra que no tocan, ¿no es cierto? Porque ellos son los que le dan la plata, el permiso a Odebrecht para construir un metro. Cuando el permiso se lo da el presidente de la República y el ministro Cornejo. ¿Por qué el fiscal Hamilton Castro no investiga eso? Hace un año, oye, por favor, no, ni una palabra, ni del metro de Lima, ni de todas las obras, que no son pocas, que hizo Odebrecht durante el periodo del gobierno aprista. Es el periodo en que más se gasta. Es el presidente con el que más se reúne Barata. Es el presidente con el que más se reúne Marcelo Odebrecht. Nada de eso importa. Al señor fiscal Hamilton Castro, que investiga corrupción, nada de eso importa. Susana Villarán tiene impedimento de salida. Muy bien. ¿Dónde está Miguel Castro, su gerente? ¿Dónde está? ¿Dónde están aquellos que dicen que, ¿no es cierto?, entregaron el dinero a cambio de las obras que se concedieron? ¿Dónde está esa investigación avanzada? Seguimos. El señor Castañeda firmó un contrato con OAS, luego cambió ese contrato con OAS mientras era candidato y estaba recientemente electo. ¿Dónde está la investigación sobre OAS y Castañeda Alonso? Cero, Serapio. Seguimos. Lo de Moreno en el Callao está en nada, con testigos y con todo. Y podemos seguir. Ollantumala, el gasoducto sur, ya, perfecto. Ahí hay un caso que estudiar. ¿Qué han avanzado? ¿Qué han avanzado? Cuando estuvieron a punto, ¿no es cierto?, de sacar al fiscal de la Nación en el Congreso de la República, ahí recién Hamilton Castro resucitó. Bueno, ayer el Consejo Nacional de la Magistratura ha archivado toda acusación contra el fiscal de la Nación. Sería bueno o que se vaya Hamilton Castro o que se vaya el fiscal de la Nación, pero que hagan algo. Carmen Cervantes nos dice, más sospechosa es la actitud del fiscal de la Nación, que ha puesto en el cargo al fiscal corrupto, que para disimular mete preso a los Humala y a los constructores, pero a los prontuariados delincuentes claros como Keiko y AG ni los investiga, nos dice Pero Carmen hay que decir en Cervantes. honor a la verdad que Keiko Fujimori nunca ha sido funcionaria pública, entonces, salvo cuando fue congresista, y perseguirla por corrupción de funcionarios sería difícil, porque ella no ha sido funcionaria del Ejecutivo, o no ha tenido función ejecutiva. Y el caso de lavado de activos, yo reitero, yo no creo que ahí haya delito. Por lo tanto, encontrarle delito a ella va a ser bien difícil. Salvo por el caso de Miguel Ramírez. Perdón, no es Miguel Ramírez, ¿cómo se llama? Joaquín Ramírez, estoy hablando del periódico, estoy pensando en un artículo que acabo de leer de Miguel Ramírez. Salvo por el caso de Joaquín Ramírez. Ahí sí, ahí hay un problema extraño. Porque si tu financista, ¿no es cierto?, es sospechoso de narcotráfico y tú estás detentando bienes de tu financista para luego devolvérselos, ahí sí se configura el delito, pues. Y ahí están las camionetas, los inmuebles. ¿Ah? Esa es otra historia. Y eso es lo que la tiene aterrada. No la tiene aterrada las donaciones de campaña. La tiene aterrada las vinculaciones con Joaquín Ramírez. Que eso va a ser lo interesante de investigar. Y que eso no se va a investigar en Brasil, se va a investigar en Perú. Entonces, esa es otra historia. Pero la verdad es que llega un momento en que, digamos, nos tratan como si fuéramos tontos y no lo somos. ¿Eh? ¿Qué más?
Bien, volviendo al primer caso, el caso Sunet. Uy, Dios, acá hay acá hay mucha información también. Paul Talavera dice, por menos censuraron al señor Saavedra. No soy a los congresistas tan preocupados por la educación. No dicen nada. Bueno, Miren, nos acaba de avisar acá Gisela Orjeda que la señora Luisa Victoria ha pedido la renuncia de todos los directores de línea y ha despedido sin aviso al director del área legal. Obviamente, porque el director del área legal, que es, además parece un estupendo abogado, le va a decir, mire doctora, lo que la acusación que le están haciendo es de plagio. Y el plagio tiene de 4 a 8 años de pena. ¿Qué más le va a decir el abogado? Despedido. Ya lo votaron. Acá está la información. Gisela Orjeda nos la da. Están despidiendo a todos los funcionarios. Señor Beckler, sáquela antes de que destroce más una institución que ha costado mucho trabajo informar y la está poniendo en manos de una persona acusada de plagio. Qué vergüenza, Dios mío. ¿Qué más? acá hay una pregunta. José Antonio Inga te pregunta, doctora Rosa María, ¿para cuándo vamos a ver la vacancia del presidente? Porque usted no falla en las predicciones. No fallo. No, miren, es bien sencillo. Cuando Keiko Fujimori pueda asegurar una mayoría, ahí la vamos a ver. Y yo escribí sobre eso el día domingo. Keiko Fujimori va a asegurar una mayoría cuando pueda sacar a algunos de los miembros de su bancada que le han sido desleales y colocar a los accesitarios. Y a eso es lo que están jugando desde el principio. El caso de Marisa García, contado este fin de semana, yo lo conozco hace mucho tiempo. Y no es el único, son varios casos como el de ella. Ella ha dicho que se van a ir 5 más. Bueno, es que hay muchos más en la Comisión de Ética. Es bien sencillo, basta revisar todos los casos archivados en la Comisión de Ética, ¿ya? Archivados, ¿ah? Para ver con cuáles puedes trabajar por problemas que tuvieron delictivos y sobre todo los problemas en la declaración de la hoja de vida. Entonces, para desaforar necesita mayoría simple y puede desaforar sin ningún problema y va a desaforar y va a llamar a los accesitarios que son leales. En este momento Keiko Fujimori debe tener 2 listas: la de los posibles desaforados por escándalos, que además no es necesario hacer mucho escándalo porque han cometido delitos, y los accesitarios más leales. Tú cruzas esa lista, sacas 3 o 4, ¿eh? Y el resto ya se alinean sin ningún problema. Así nos mantuvieron alineados durante el primer año. Lo que pasa es que Kenji les ofrece una nueva vida y se van con él. Pero el problema es que la nueva vida que les ofrece Kenji puede acabar abruptamente si se cae el indulto, si Alberto regresa a la cárcel o se va al Japón, ¿no es cierto? Y ya no hay proyecto. ¿Qué proyecto les puede ofrecer Kenji? Dicen Kenji tendría que quitarle la mayoría a la bancada de Keiko. Es una carrera contra el tiempo. MG, nos dice. Sí, no la mayoría, pero lo suficiente como para no llegar a los 86 votos, ¿no? Y vamos a esperar qué pasa, pero digamos que el objetivo político de Keiko no ha cambiado. Si se atrevió a hacerlo el 21 de diciembre, se va a atrever a hacerlo este año de todas maneras, apenas tenga la mayoría. Y la está construyendo. Construir una mayoría no es fácil. No se va a lanzar a la vacancia de nuevo si no tiene una mayoría construida. Ellos estaban seguros de que lo vacaban el 21 de diciembre. Se dan cuenta que Kenji les está quitando 2 o 3 votos y que están muy ajustados. No pensaron que les está quitando 10. Entonces, el objetivo político se pierde, pero no quiere decir que no se retome. No sé si te has dado cuenta, Rosa María, ahora no se hablan de los ministros. Por menos casos, y esto me ha hecho recordar el oyente que nos escribe, se trajo abajo a Saavedra. Por menos, por unas computadoras ahora que nadie existe. Ha pasado varias cosas como en el Ministerio de Interior. Bueno, es que como dice uno de los Eduardo, me parece, o Carlín, Keiko dice, no, yo no tengo ningún problema con mis ministros. Sí, con los ministros nada, ¿no? Ningún problema. Bueno, obviamente no pueden censurar un gabinete porque cierran el Congreso. Por eso se han quedado ¿Ya? calladitos. Pero a los ministros no los tocan ni siquiera de manera individual. Porque la verdad es que son muy ¿cómo les puedo explicar? Muy funcionales a los intereses del fujimorismo. Perfectamente funcionales. Entonces, ¿para qué los vas a tocar? El problema es con la vacancia del presidente. Ese es el problema. Así de claro. Y este ultimátum que le han dado al presidente de 10 días para que fije fecha. Fije fecha para hablar ante la Perdón, Comisión de él lo Lavajato. dijo. Que me fijan día y hora y yo voy. Él lo dijo el 20 de diciembre. Cuando él vence la vacancia, se olvida de esa promesa. Pero sí él lo dijo.
Después dijo que iba a hablar después que hable Barata. Y Barata no va a hablar de él. Entonces, ¿por qué no puede asistir? Porque no le conviene. Es evidente que el presidente es muy malo comunicando y lo van a destrozar en esa reunión. Porque no hay cosas que no puede explicar. Hoy tenemos mucho más información que en diciembre. En diciembre teníamos una información fragmentada. Yo lo escuché, yo le creí lo que me dijo. Y lo contaba acá. Pero no me contó todo. Había mucho más información. No era un contrato, eran 3 contratos. Y no eran cualquier contrato. ¿A ti te contó de uno? Él contó de uno. Ya. El que estaba aprobado en Westfield, por el de los $700.000, que es de Irsa Sur, y que según él es un pago que recibe Sepúlveda, que puede él haber recibido una utilidad de esa comisión, pero que ni siquiera lo sabía. Esa fue su explicación. Ahora resulta que hay un contrato firmado no solamente por Sepúlveda, sino por Denise Hernández, que es una empleada de él, por Westfield. Hay también otro contrato firmado por Westfield, por Sepúlveda, que luego al momento del pago lo cambia a First Capital para que no se note. Luego resulta que no se trata de cualquier contrato, sino un contrato con emisión de bonos avalada por el Estado peruano, que el presidente avala, y el estructurador del fondo es su compañía. Estamos hablando de cosas mucho más graves. Entonces, bueno, con más información, con mucha más información, el presidente tiene que enfrentar a un Congreso que le va a preguntar mucho más. Entonces no va a poder contestar. La señora Arauz ha dicho que no se le puede dar un ultimátum al presidente, que esto no es una guerra. Depende. Si el presidente no dice él, póngame día y hora para ir, y después no quiere ir porque cree que ya ganó, porque el gobierno cree que está ganando, ¿eh? Está convencido de que están ganando. Él les asegura al presidente que no se preocupe, que tiene todo bajo control, que ya lo salvó una vez y lo va a volver a salvar. Kenji no tiene nada seguro. Tiene una corte interamericana que puede fallar en su contra. Ya le fallaron el caso de el caso de Pativilca, ha sido un masazo. Porque tiene que enfrentar el caso. Y si en cualquier momento el fiscal pide y le otorgan una medida como la prisión preventiva, se va a la cárcel de nuevo, en cualquier momento. Entonces, yo no entiendo cómo pueden creer que están ganando. Bueno, oye, nos tenemos que despedir, ¿eh? Nos tenemos que ir. Me ha dado un ataque de alergia de los bravos, pero acá estoy. Hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, vamos a ir conversando poco a poco. El día viernes se reúne la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero no van a pronunciarse ahora. O sea, esto para marzo recién. O sea, el día viernes hay una sesión, la del 2 de marzo, pero no es necesariamente cierto que se pronuncien esta semana. Podría ser. Se supone que en el transcurso de marzo deberían pronunciarse. Carlos Rodríguez nos dice, PPK sabe que no le pueden obligar a ir al Congreso ni a ninguna comisión en su condición de presidente, pero es tan cara dura que no lo va a decir, entonces... Él sostuvo durante meses que él no tenía por qué ir a esa comisión. Y cuando le sacan este papel, dice, y ahora sí quiero ir. Que me den fecha, día, hora, yo voy. De la comisión dijo, no, un momentito, ya te estamos vacando. Ya no te queremos escuchar, ya te escuchamos en televisión. Y ahora dice que ya no le interesa ni la fecha ni el día ni la hora. Si no va, no pasa nada. Si no va, no pasa nada. Si dice no quiero ir y punto. No, nadie lo puede llevar de grado de fuerza, porque es el presidente de la República. Entonces estamos en la misma situación, que él no puede responder. Y ese es el problema. No puede responder porque si dice la verdad, que es lo que debería decir desde el primer día, la verdad completa, no por partes, entonces se va a notar claramente que hubo en ese momento un delito de negociación incompatible. Su empresa hacía negocios con el Estado mientras él era ministro de Economía y luego primer ministro. Y era su empresa. Y hacía negocios con los proveedores del Estado, que necesitaban el aval del Estado para hacer ese negocio. O sea, era un contrato entre privados, ciertamente. Pero se presumía que para que ese contrato exista, había una acción del Estado. Que se haga la carretera, que se avalen los bonos, etc. Entonces, había una negociación incompatible. La empresa de PPK no podía participar. No debía participar. Y participó. Ese es el tema. Nos vamos, Rosa María. Nos vamos, al final todo se sabe, ¿eh? Paciencia. Paciencia, que y todo bueno, se sabe. Al final el cometa lo vamos a ver más cerca. Ya. Listo. Nos vamos, muchísimas gracias a Hasta toda mañana. la audiencia de Sodonco. Muy buenos días. Hasta aquí,
A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.